que el calor es la energía de oscilación o de vibración de la totalidad de las moléculas que forman a una sustancia cualquiera. Eso hace que el fenómeno que se observa es que en el proceso en el que externamente un cuerpo incrementa su temperatura, internamente lo que se ve es un aumento en el nivel de vibración de las moléculas. O sea, las moléculas vibran con mayor intensidad, con más frecuencia. De suerte que esencialmente el calor no es nada más a nivel molecular que esa energía de vibración que tienen ellas. Y por eso es que si ustedes se fijan, este tema del calor es una consecuencia de las oscilaciones. O sea, por eso está en este tema, ¿verdad? Porque estamos estudiando oscilaciones desde la primera unidad. Entonces, esto es una consecuencia de las oscilaciones moleculares. Y entonces, basándonos en eso, desarrollamos eh, el concepto de temperatura, aclarando que calor y temperatura son cosas muy diferentes. De hecho, el calor se va a calcular utilizando el valor de las temperaturas de los cuerpos, por lo tanto no son lo mismo. Y el ejemplo que mencionamos es justamente el ejemplo de la bala y la energía cinética. La energía cinética es una cosa y la velocidad de la bala es otra. El hecho de que al comparar la energía de dos cuerpos, cinética de dos cuerpos, queda claro que el hecho de que uno de los cuerpos tenga más velocidad no garantiza que tenga más energía cinética. De hecho, hay que hacer el cálculo porque la masa está involucrada también. De la misma manera, el hecho que un cuerpo tenga más temperatura no va a garantizar que tenga más calor que otro que tiene menos temperatura. Y efectivamente, en el proceso, la masa también va a intervenir. Por eso mencionábamos el ejemplo de la comparación de un recipiente en el que se hubiese vertido un líquido a menos de 100 grados, comparado con la cantidad de calor o el calor que hay en el Mar del Norte a -5. Y entonces quedó claro que lo que tiene más el agua o el líquido dentro del recipiente es más temperatura, pero no garantiza eso que tenga más calor. Y evidentemente que el Mar del Norte, con su enorme cantidad de moléculas, va a tener más calor porque es la suma de todas las energías moleculares. Eh, y entonces eso nos llevó a la manera como se abordaban, se hacían las mediciones de las temperaturas y llegamos a la conclusión de que existían dos escalas que habían sido obtenidas por Celsius y Fahrenheit. Eh, Dos escalas y vimos el proceso mediante el cual se obtienen las escalas. Y encontramos esta ecuación, que es la ecuación que compara la temperatura de ambas, las mediciones de ambas escalas. Que uno las despeja, esa relación uno la despeja y encuentra las ecuaciones que uno normalmente ha manejado, solo que ahora sabemos de dónde vienen. Sin embargo, aclaramos que dado que existen gases que se comportan como ideales, los gases nobles, como el argón, el neón, el helio, para los cuales esta ecuación es válida, o sea que el producto de la presión por su volumen es igual al número de moles por una constante, que es la constante de gases ideales, por su temperatura. Si si sustituimos en esta expresión eh, temperaturas negativas, nos iban a dar datos que no tenían sentido físico. No hay presiones negativas ni volúmenes negativos. Eso llevó a la conclusión de que era necesario disponer, aproximarse a una temperatura, a la más baja temperatura que se puede obtener, y de esa manera definir escalas de temperatura que se basaban en ese punto, en esa temperatura, las que son denominadas temperaturas o escalas absolutas. Entonces se dedujo, vimos cómo se puede lograr eso con una proyección de valores en laboratorio
se consigue proyectando ese comportamiento lineal de el volumen con la temperatura, y encontramos que si usábamos temperaturas Celsius para medir las temperaturas en ese laboratorio, la temperatura más baja, de acuerdo a esa proyección, era 273 Celsius negativos. Y si estábamos trabajando con Fahrenheit, eso era menos 480. Eso nos permitió definir estas dos escalas que se llaman escalas absolutas, ¿verdad? Y les decía, son las escalas con las que mayormente vamos a trabajar. Creo que solamente el tema que vamos a ver hoy permite en algunos casos el uso de temperaturas convencionales, o sea, Celsius y Fahrenheit, como lo vamos a llamar, escalas convencionales. ¿Sí? Estuve leyendo el libro y salía sobre la escala Kelvin, pero no sobre la otra. Sobre la escala Kelvin, Ah, estaba hablando sobre valores absolutos, sí. pero no estaba hablando nada sobre la otra. Así que mi pregunta es que en futuras evaluaciones vamos a trabajar con la escala Rankine o no. No, con Kelvin, con Kelvin. Lo que pasa es que, bueno, que sepan que cuando se trabaja con Fahrenheit, la que se obtiene es una escala también absoluta que se llama Rankine. Lo que pasa es que no se usa. Ya incluso los libros de texto han dejado de incluirla. Sí. Pero yo siempre lo incluyo, ¿verdad? Pero efectivamente, la Kelvin junto con la Celsius son las escalas que vamos a utilizar, ¿verdad? Bueno, gracias. El libro ya ni las mencionan los libros de texto, la escala Rankine. ¿Por qué? Porque se está tratando en todos los libros de texto, se está empujando hacia el uso del sistema internacional, y en el sistema internacional la escala Kelvin y por lo tanto la Celsius son las que se consideran. Si ellas vibran, están vibrando, entonces es obvio que la distancia promedio entre ellas es alterada, porque vibran, por ejemplo, esta molécula vibra en una vecindad cada vez mayor si la temperatura se incrementa, pero esta también. Quiere decir que en promedio ellas están alejadas una distancia cada vez creciente a medida que la temperatura se incrementa. Y obviamente si la temperatura disminuye ocurre lo contrario. Vibran con dimensiones cada vez menores, de lo que significa que la distancia promedio de separación de ellas se reduce. En general, lo que se observa es un incremento en las dimensiones de las sustancias cuando la temperatura se incrementa y una reducción en esas dimensiones cuando la temperatura se reduce. A eso se le llama incorrectamente solo dilatación térmica. Ustedes lo van a encontrar así, pero no deben olvidar que es una dilatación, pero que también es contracción, ¿verdad? Eso es propiamente, en los textos ustedes lo van a encontrar solo como dilatación térmica. Últimamente se está usando, creo que por eso, un concepto que se llama esfuerzo térmico, aunque el esfuerzo térmico tiene que ver con las fuerzas y las presiones resultantes de los cambios de dimensiones de la sustancia. O sea que simplemente llámenle dilatación, pero no deben olvidar que también en el proceso hay incluidos condiciones de contracción si la temperatura disminuye. Entonces, en esencia, lo que se observa es que a nivel macroscópico, como consecuencia de esas vibraciones y de esos cambios en las distancias promedio de los átomos de las moléculas, lo que se observa es que si nosotros tenemos un objeto en cualquier dimensión, en este caso tenemos una arandela en 2 dimensiones, cuando ese objeto absorbe calor e incrementa su temperatura, entonces se va a observar un incremento en las dimensiones del objeto. Vamos a tener un objeto con una superficie mayor. Lo mismo sucede para un objeto definido en una dimensión. En una dimensión observaríamos un objeto que tiene una longitud que crece si el objeto absorbe calor y se reduce si el objeto pierde calor. Y en general en 3 dimensiones veríamos lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es ir en ese orden, primero pensando en un objeto definido en una dimensión, después en 2, en 3, y en cada caso deducir una ecuación que nos permita predecir
cuáles van a ser las dimensiones del objeto dependiendo de su temperatura, de sus cambios de temperatura. Entonces vean, si tenemos un objeto definido en una dimensión, ¿verdad? El objeto tiene una longitud de L sub 0 cuando su temperatura es T sub 0. Vamos a suponer que el objeto absorbe calor y su temperatura se incrementa a una temperatura final T, de tal manera que experimenta un gradiente de temperatura, un cambio en la temperatura. En realidad no es gradiente, es un cambio de temperatura que es igual a la temperatura final menos la inicial. La diferencia entre gradiente y cambio de temperatura es que el gradiente es una resta de la mayor temperatura menos la menor sin importar el orden temporal, pero el cambio de temperatura siempre es un delta, siempre es la temperatura final menos la inicial. De suerte que esto va a ser, fíjense bien, este gradiente será positivo si la temperatura se incrementa y será negativo si la temperatura se reduce, ¿verdad? Vamos a tener un gradiente en esas condiciones. Muy bien. No olviden que es final menos inicial. Entonces, si suponemos que ese objeto experimentó un incremento de su temperatura, ocurre, lo observa, es que el objeto aumenta sus dimensiones, va a tener una longitud mayor. Y entonces va a experimentar o va a manifestarse un cambio en su longitud que obviamente va a ser igual a la longitud final L menos su longitud inicial L sub 0. Un cambio en su longitud. Entonces, fíjense bien, estas ecuaciones son sencillas porque son ecuaciones empíricas. O sea, son ecuaciones robustas. Eso quiere decir que fueron obtenidas en base a la pura experimentación, no a la deducción matemática. Entonces son ecuaciones que definitivamente funcionan. Lo que se observó en el proceso de experimentación con este tema fue lo siguiente. En primer lugar, se observó que que el cambio en las dimensiones, delta L, es proporcional a L0. Si usted despeja delta L le va a quedar como igual a L0 por esta constante de proporcionalidad por delta T. Es decir, en principio, lo que nosotros tenemos en principio es lo siguiente. Tenemos una observación del cambio en la dimensión delta L. Y lo que se observa es que delta L es proporcional, obviamente, al cambio de temperatura. Eso tiene sentido, ¿verdad? Si usted tiene un objeto, un trozo de cobre, un alambre de cobre, y usted lo somete a un cambio de temperatura mayor, entonces usted va a observar un cambio mayor en sus dimensiones. Pero también se observó, y eso tiene sentido, que ese cambio en ese objeto es mayor si el objeto tiene unas dimensiones iniciales mayores. Bueno, eso es muy fácil de entender. Fíjese bien, supóngase que usted tiene 1 metro de alambre de cobre y eleva su temperatura una cierta cantidad, un delta T. Entonces usted va a tener un objeto que va a tener un poquito más de 1 metro, digamos que, por decir algo, 1 milímetro más. Pero si usted en lugar de tener 1 metro de ese alambre tiene 10 metros, entonces usted va a observar un cambio en las dimensiones del cuerpo mayores. Va a tener 1 milímetro por cada metro, va a tener 1 centímetro de cambio en la dimensión. Por lo tanto, es obvio que el cambio en la dimensión, en la longitud, sea proporcional a L sub 0. Cuando estas dos se juntan, entonces uno construye una ecuación y busca de qué forma puede igualarlas. O sea,
Al unirlas, obviamente que aquí vamos a tener el producto de las dos, delta T por L0. De esta manera, simultáneamente es proporcional a L0 y es proporcional a delta T. Pero para convertir esto en esta igualdad, en el medio tiene que aparecer involucrada una constante que se le llama constante de proporcionalidad. ¿Verdad? Esa constante de proporcionalidad se encontró que es igual, es conocida como alfa. Y esencialmente es una constante que depende exclusivamente del material. ¿Verdad? Entonces, por eso tenemos esta ecuación aquí deducida, ya despejada, para alfa delta T. ¿Verdad? Por eso aparece esto. En esta ecuación, el cambio fraccional de la longitud es el delta L, así se le llama. Aquí tenemos la constante que se llama constante de dilatación, coeficiente de dilatación superficial, lineal, perdón. Y aquí tenemos el cambio en la temperatura. Y hay tablas. Aquí lo tenemos el procedimiento. Miren, uno puede delta L definirlo de esta forma, que era como originalmente lo teníamos. Es importante encontrar cómo a veces usted quiere encontrar L final, entonces delta L aquí es igual a L final menos L inicial. Y entonces usted despeja para delta L. Aquí tenemos las tres ecuaciones importantes. Una nos permite calcular el cambio en las dimensiones, la otra nos permite calcular la dimensión final y la otra obviamente es delta T, que no aparece aquí. Delta T es temperatura final menos inicial. Son las tres ecuaciones que deben ustedes recordar, ¿verdad? Y entonces aquí creo que aparecen, o más adelante creo que aparecen resumidas. Los coeficientes de expansión lineal alfa dependen del material. Aquí tenemos algunos valores: aluminio, latón, cobre, etc. Observen que las unidades, vean, siempre hay que observar las unidades que nos dan las tablas. Son las mismas, perdón, alfa es el mismo, independientemente de que usemos inversa de kelvins o inversa de Celsius. ¿De dónde viene esta unidad? Pues fíjense bien. Permítanme. Fíjense bien. ¿De dónde viene eso? Esas unidades K inversas. Pues viene del hecho. Quiero dibujar acá, permítanme. No me deja dibujar esto. Vamos a ver si nos deja. ¿De dónde vienen esas dimensiones? De aquí usted las puede deducir. Fíjese bien. Si usted divide delta L entre L0, le da unidades sin unidades, porque es una razón de dos longitudes. Entonces, si usted después despeja para delta T, le queda 1 dividido entre temperaturas. Son las unidades que tiene alfa, que aparecen como, aquí aparecen en la tabla como kelvins inversos o Celsius inversos. Quiere decir 1 entre kelvins o 1 entre Celsius. Y entonces observen que hay materiales que tienen valores muy bajos de dilatación, de coeficiente de dilatación, particularmente el vidrio es uno de ellos. El vidrio, el cuarzo, tienen valores muy bajos. Eso significa que el vidrio, por ejemplo, se dilata mucho menos que, por ejemplo, el aluminio. Por eso ustedes habrán notado que en los laboratorios se utilizan instrumentos de vidrio para hacer los laboratorios de química, porque son los que menos se dilatan. ¿Okay? En cambio, el aluminio, miren, es el que más dilatación sufre por efectos del cambio de temperatura. Más cambios de dimensiones sufre por efectos de cambios o de alteraciones en su temperatura. Y aquí tenemos otra tabla con otros valores. Una cosa importante. Observen que la mayoría de estas unidades son del orden de 10 a la menos 5. Aquí lo tienen. Observen que todas aquí aparecen 10 a la menos 5 en todos los valores. ¿Ven? 10 a la menos 5. Incluso si están expresadas en Fahrenheit.
Esto es importante por lo que viene en el resto de las deducciones. Entonces, miren, esto lo vamos a hallar de tablas, el alfa, y tenemos entonces esta ecuación y esta ecuación para el cálculo de las dimensiones, del cambio de dimensiones del cuerpo. Vamos a ver qué sucede ahora cuando tenemos un objeto definido en dos dimensiones, como acá. Aquí, por ejemplo, tenemos un objeto, un cuadrado, con un círculo en el interior, en el centro. Cuando ese objeto, observen, se dilata en la dirección de las flechas, porque su temperatura se incrementa, aumenta hacia las líneas punteadas el cuadrado, pero también aumenta el agujero. O sea, el hecho de que el cuerpo se dilate en todas las dimensiones permitidas por el cuerpo no significa que el agujero se va a cerrar. Hay una tendencia, algunas personas inicialmente creen que debería el agujero cerrarse porque el cuerpo se está dilatando en todas las dimensiones, pero en realidad lo que ocurre es que también el agujero va a cambiar de dimensiones. Y aquí hay algo importante que nos va a ser de mucha utilidad cuando hagamos ejercicios. Y es que si usted analiza matemáticamente cómo cambia, o si usted observa el ritmo al que cambia el diámetro aún del agujero, fíjense bien que el agujero no tiene material, va a notar que el diámetro del agujero se expande al mismo ritmo al que se expande el cuerpo en su totalidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues significa que yo puedo analizar, yo puedo, a pesar de no tener material en el agujero, analizar de la misma manera como que tuviese un disco de ese cuerpo, obtener el resultado del cambio en el diámetro del agujero usando la misma. Ya lo vamos a ver en detalle. Quiere decir que yo puedo tratar la dilatación de este agujero como que fuese la dilatación de un disco de este material. Y ahí lo tenemos evidenciado. Antes tenemos un objeto con un radio inferior y después un objeto con un radio que ha aumentado, ¿verdad? ¿Cómo hacemos las deducciones? Bueno, para hacer la deducción de las ecuaciones vamos a suponer que tenemos, para no complicarnos, comencemos con algo sencillo, que tenemos un cuadrado de un objeto con un cierto material, que experimenta un cambio de temperatura. Primero va a tener una temperatura inicial y después su temperatura se incrementa. Por lo tanto, experimenta un aumento en su área. Y entonces podemos deducir, fíjense bien, si el área final, aquí no aparece el detalle, pero lo podemos hacer, el área final es igual al largo final por el ancho final. ¿Están de acuerdo? ¿Me van siguiendo? ¿No? Sí. Sí. O sea, el área final, lo voy a tratar de hacer acá, el área final es igual al L final, que es esta dimensión, mientras que aquí teníamos esta dimensión, que era el largo inicial, ¿verdad? Largo inicial, primero. Muy bien. Entonces, teníamos un área inicial A sub 0, que es L sub 0 por L sub 0. Pero el objeto se expandió por efectos de un aumento en su temperatura. Y entonces ahora vamos a tener un objeto con un área final que es L por L. L multiplicado por L. Pero yo puedo utilizar la ecuación de la longitud y decir que esto es igual al cuadrado, el área final, es igual al cuadrado de la longitud final. Es decir, si yo estuviese viendo solo cómo creció el largo, entonces, como el ancho es igual, lo multiplico los dos. Me va a quedar L sub 0, usando la ecuación que se dedujo antes, L sub 0 por 1 más alfa delta t, elevado al cuadrado, ¿verdad? Y de esa manera obtendríamos una ecuación que nos va a ser útil, que redunda en esto, termina siendo esta ecuación.
Si esto lo resolvemos, nos va a quedar aquí L sub 0 al cuadrado, expandiendo ese cuadrado, ¿verdad? Y observen que aquí nos quedaría el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo, ¿verdad? 2 alfa delta t, más el cuadrado del segundo término, o sea, más alfa cuadrado por delta t al cuadrado. ¿Ok? Y entonces A sub 0 es, perdón, L sub 0 es A sub 0. A sub 0. Y observen, ¿se acuerdan que vimos, les hice énfasis, en que el alfa era del orden de 10 a la menos 5 en prácticamente todos los materiales? Entonces quiere decir que uno puede despreciar este término, porque este término contiene a alfa elevado al cuadrado, o sea que este término es del orden de 10 a la menos 10. Y entonces de esa manera observen que lo que nos queda es 1 más 2 alfa por delta t, que es la ecuación que tenemos ahí. De ahí se deduce. Es una deducción muy simple. Esta va a ser el área final, ¿verdad? Entonces, noten una cosa. Lo voy a escribir a la par, que si tenemos la dimensión L, esto sería la longitud final es igual a la longitud inicial, ¿verdad? Por 1 más 1 por alfa, a propósito lo estoy poniendo así, por delta t, ¿de acuerdo? Eso fue lo que nos dio la ecuación. Y observen que el resultado que obtuvimos en este momento para el área es la dimensión inicial, en este caso área, por 1 más 2 alfa delta t. Entonces, intuitivamente, ¿cuál debería ser la expresión para el volumen final? De acuerdo a esa comparación, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál expresión se les ocurre que podríamos usar ahí? A por L. No, no, no. Fíjense bien en la comparación. Cuando tenemos una dimensión, es L sub 0, la dimensión inicial, por 1 más 1 por alfa delta t. Cuando tenemos dos dimensiones, área, tenemos la dimensión inicial, el área inicial, por 1 más 2 alfa delta t. Entonces ahora tengo tres dimensiones. ¿Cuál sería la ecuación? Intuitivamente, podría ser la ecuación? De acuerdo a esta secuencia que estamos siguiendo acá. B inicial por 1 más Correcto. Ajá. 3 delta t por alfa. Exacto, eso es. Entonces, intuitivamente decimos nosotros, debería ser esto, ¿verdad? Y efectivamente esa es la ecuación. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, usamos lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Esa es la ecuación a la que vamos a llegar, ¿verdad? Es esa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hacen lo mismo, fíjense bien. Tienen un cubo que tiene originalmente dimensiones L sub 0 por L sub 0 por L sub 0. Tiene alto, ancho y profundo igual a L sub 0. O sea que tiene un volumen final, perdón, un volumen inicial que es igual a L sub 0 al cubo. Ahora sus dimensiones cambian. Sufre una dilatación por efecto de un incremento en su temperatura y va a tener una longitud ahora L por L por L. Diferente, mayor. Entonces usted sabe que el volumen final, déjenme a ver dónde puedo hacer esto. Bueno, aquí, que el volumen final es igual a L al cubo, ¿verdad? Su volumen final nos da eso. B. Pero L al cubo, ¿a qué es igual? Bueno, es igual a L por L al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y L al cuadrado ya vieron ustedes que es el área final, el área de cualquiera de las caras. Entonces usted lo puede plantear como L, ¿a qué es igual L?
una dimensión es L sub 0 por 1 más alfa delta T, más alfa delta T, ¿verdad? ¿Y cuál es la expresión para L cuadrado? Ya la vimos, es el área. Esto nos dio área sub 0 por 1 más 2 alfa. Fue los dos resultados que obtuvimos anteriormente. Entonces usted viene y multiplica todo esto. ¿A qué cosa le da igual el producto de L sub 0 por A sub 0? El volumen inicial, aquí lo tenemos. Eso es el volumen inicial. Y si usted multiplica 1 más alfa delta T por 1 más 2 alfa delta T, le va a quedar 1 más 3 alfa delta T, más un término donde usted va a tener de nuevo alfa cuadrado, que va a ser el último término. Va a tener 1 por 1, 1. 1 por 2 alfa delta T. Alfa delta T por 1, alfa delta T, que se suman y le genera 3 alfa delta T. Y estos dos últimos términos le van a quedar 2 veces alfa cuadrado delta T al cuadrado, que de nuevo se van a anular porque son menos del orden de 10 a la menos 10. Y entonces lo que le va a quedar es 1 más 3 alfa delta T. Observen que los beta aparecen betas, unidades en las mismas unidades, y observen que esos tienen más sentido cuando se trata de líquidos. ¿Ok? Aquí. En cambio, los otros tendrán más sentido cuando se trata del resto de los cuerpos. Y aquí tenemos, si no me equivoco, un resumen. Fíjense bien. El cambio en las dimensiones, delta L sobre L sub 0 es igual a alfa delta T. La razón del cambio en el área sobre A sub 0 les da 2 alfa delta T, y lo mismo para en 3 dimensiones, que les da 3 alfa delta T. Y aquí están las 3 ecuaciones. Para una dimensión, miren, 1 más 1, 1 multiplicando alfa. Para 2 dimensiones, 1 más 2. Para 3 dimensiones, 1 más 3. Porque aquí tenemos beta igual a 3. Este es el problema 1711 del texto. Tienen un puente. Ese puente era el puente más largo con el claro más largo, es decir, que la distancia entre dos soportes del puente era la distancia más larga que había en ese entonces en el mundo. En este momento ya creció eso. Ya China hizo un puente con un claro más largo en este momento. Y entonces ustedes tenían que el claro más largo era de 1410 metros. Entonces, si tomamos la cubierta de acero, que la vamos a ver en una vista lateral, la veríamos como una viga. Recuerden que da igual, porque las dimensiones cambian todas ellas al mismo ritmo. Yo puedo analizar cómo cambia la longitud, no el área, porque la superficie, la cubierta es una superficie, pero yo puedo tratar solo la longitud. Entonces nos preguntan, ¿cuáles son los cambios que sufre ese claro, en las longitudes de ese claro? Primero, cuando está a menos 5 grados y cuando está a 18 Celsius. O sea, lo que vamos a hacer es tomar 18 Celsius, o tomamos 5 grados negativo como temperatura inicial y 18 Celsius como temperatura final. Y entonces calculen el delta T. ¿Cuánto les da el delta T? Final menos inicial, acuérdense. ¿Cuánto les da el delta T? ¿Aló? 23. Correcto, que es 18 menos, ¿verdad? 18 menos 5. Exacto. No se les olvide que el delta T se calcula siempre como la temperatura final menos la inicial, y nos da positivo 23. O sea que el puente experimenta
un cambio en su temperatura de 23 Celsius. Noten que no es necesario que cambiemos de unidades. Lo podemos tratar eso en Celsius, no hay ningún problema. Entonces ahora vamos a aplicar esta ecuación de acá. Quiero saber cuál es la longitud final. Calcúlenlo. Apliquen esa ecuación y calculen cuánto es la longitud final del puente como consecuencia de ese cambio de temperatura, entendiendo que su longitud inicial es 1410 a menos 5 grados. Bueno, vamos a ver cuánto les da eso. El alfa de ahí lo pueden obtener, ¿verdad? Aquí tienen los valores de alfa para el acero. Y no se les olvide trabajar con más de 4 espacios decimales, porque los cambios en las dimensiones pueden ser imperceptibles si usted lo deja solo con 2 espacios decimales. Mejor usen 5 cifras decimales para dar la respuesta. A ver cuánto les da eso. No me salió mucho cambio, ingeniero, solo me salió Claro. 1411. Correcto. Punto, 1011. sí, punto 1674, por decirlo así. No salió mucho cambio. 1674, sí, Sí, ok. Metros, o sea que observen que el delta T, usted lo puede haber obtenido, lo que nos piden es el cambio en la longitud, o sea que lo que nos piden es delta L. Ahora reste usted 1411.1674, réstelo de 1410. ¿Qué valor de usó? 3.6. sí, 3.6 por 10 a la menos 5. Ojo, mire. Mire. O mire B, como dicen en mi pueblo. Que esa tabla es de betas. Pero usted Entonces requiere. por eso. Ajá, entonces réstele. No, le va a salir menor, más bien. El alfa es este valor dividido entre 3. O sea que el valor que usted va a usar es 1.2 por 10 a la menos 5. ¿Verdad? Acuérdense de eso, de ese detalle. Tienen que ver qué les dan y qué requieren ustedes. Y acordarse que beta se relaciona con alfa como beta igual a 3 veces alfa. Entonces, en este caso, lo que usted quiere es alfa. Entonces lo divide por 3. Usted necesita alfa en la ecuación. Entonces, este resultado más bien está multiplicado por 3. Vamos a ver cuánto le da. Va a ser menor todavía. Me sale menor, me sale 1410. ¿Cuánto? 1410 puntos. 39. Punto 30. Exacto. Quiere decir que el cambio en las dimensiones, restándolo en metros, el cambio es solo de 39 centímetros, es 0.39 metros. Entonces, efectivamente, son cambios imperceptibles. Porque recuerden que estos 39 metros, estos 0.39 metros, esos 39 centímetros, están distribuidos a lo largo de casi 1,5 kilómetros. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Es el problema 1713. Luego nos dan dicen que está hecho una aleación que mayormente tiene zinc y eso nos dan el coeficiente de expansión lineal. Nos dicen que de 2.6 por 10 a la menos 5
inversa de kelvins. Recuerden que igual puedo usar Celsius, no hay ningún problema. Y nos pide que calculemos cuál será el diámetro que tendrá esa moneda cuando lo llevemos, hagamos un paseo, por ejemplo, por el Valle de la Muerte, que está a 48 Celsius, y obviamente la moneda se va a expandir. O cuando nos vayamos a Groenlandia, que está a menos 53, que se va a contraer. Entonces vamos a ver el procedimiento. Hay dos maneras de hacerlo, fíjense bien. Está la forma larga y la forma corta de resolverlo. ¿Cuál es la forma corta? Pues simplemente tratamos el cálculo del cambio en el diámetro directamente. Entonces usted dice, bueno, ¿quieren cuál es el diámetro final? Pues simplemente lo trato directamente. El diámetro final es igual al inicial por 1 más alfa delta t. Y eso nos da 1.9013 centímetros. En una sola línea se hace eso, ¿verdad? Sustituimos alfa por el alfa que nos dan ellos, que ya nos dicen que es de 2.6 por 10 a la menos 5. Sustituimos el gradiente de temperatura. Solo estoy haciendo aquí el cálculo para 48 Celsius. El otro les va a quedar a ustedes para que ustedes lo resuelvan como un ejercicio en su casa. Opcional, ¿verdad? Y multiplico por D sub 0 y eso nos da 1.9013. ¿Cuál es la forma larga de hacerlo? Bueno, entonces, visualizar a la moneda como un área, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, yo quiero ver cómo cambia el área de la moneda. Entonces voy a calcular el área final con la ecuación correspondiente, que es igual al alfa inicial por 1 más 2 alfa delta t. Calculo el área final. Pero no se les olvide que aquí hay un cálculo de área, y entonces el área se calcula como pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Diámetro inicial debería ser acá, al cuadrado entre 4. Y eso nos da esto, 2.8394 centímetros cuadrados. Está expresado en centímetros. Y de ahí multiplicamos 1 más 2 por alfa por el gradiente de temperatura, que es 48 menos 20. Y nos da lo mismo, miren. Perdón, y el área nos da esto. Cambia imperceptiblemente. Observen que el área final, el área inicial era 2.8353. Perdón, ojo, aquí me equivoqué en la secuencia que les estoy dando. No aparece aquí el cálculo de A sub 0, pero se supone que usted lo calcula multiplicando pi por el diámetro inicial entre 4, y eso le da esto, 2.8353 centímetros cuadrados. Cuando usted hace el cálculo del área final, le da esto. Mire que solo cambiaron los últimos dos valores, espacios decimales. Si usted hubiese dejado esto en 0.83, probablemente no habría notado la diferencia. Le habría dado lo mismo. Aproximado a 0.84 le habría dado igual. Entonces siempre hay que dejar 4 y hasta 5, si es posible, espacios decimales. Entonces aquí lo tenemos. Vean la diferencia. Y entonces aplicamos la ecuación del área final, que es pi por el diámetro final al cuadrado entre 4, y despejamos para el diámetro final. Y observen que nos da lo mismo. O sea que uno no necesita hacer estos cálculos, sino que uno directamente se puede ir y calcular cuál es el diámetro final utilizando la ecuación correspondiente de la expansión lineal. ¿Les quedó claro? Sí. Sí, Vámonos al siguiente. En el siguiente tenemos una dilatación térmica. Tenemos un perno, más bien sería un remache de aluminio. Y ese remache de aluminio es metido en en el fuselaje de un avión. Están construyendo el fuselaje de un avión. Entonces la lámina tiene que quedar muy bien remachada, porque el avión está sometido a diferencias de presión muy altas. Y además va a circular a altas velocidades dentro del aire, en medio del aire,
sumergido en aire, y eso le va a provocar también fuertes presiones. Entonces tiene que estar muy bien sujeto. Entonces, ¿qué ocurre? Que la manera como se hace para lograr eso es que al remache primero lo enfrían. ¿Cómo lo enfrían? Con una pistola especial que utiliza hielo seco, que es dióxido de carbono sólido, que es el famoso hielo seco que le llaman, con el que hacen lluvia. No sé si sabían eso, que lanzan hielo seco sobre las nubes y logran de esa manera que llueva, que baje la temperatura de la nube y que se condense el vapor de agua de las nubes y que llueva. Entonces, la temperatura a la que lo bajan es de menos 78 Celsius, que es la temperatura a la que se encuentra el hielo seco. De esa manera lo contraen, miren, lo contraen, reducen sus dimensiones. Entonces lo insertan en el agujero a baja temperatura, contraído, y cuando él vuelve a su temperatura normal, se expande y provoca entonces un remache de muy buena calidad. Esa es la manera como se hace. Entonces ellos nos preguntan lo siguiente: si ellos están trabajando a temperatura normal de 23 Celsius, a esa temperatura, ¿cuál debería ser el diámetro de ese remache? ¿Ven? El diámetro de ese remache. Obviamente es mayor porque la temperatura es más alta. Que obviamente también serían las dimensiones que ellos pedirían a la fábrica. Ellos van a pedirle a la fábrica que les den unos remaches que a 23 Celsius tengan ese diámetro, que es la temperatura de operación en la fábrica. ¿Ok? Y el agujero tiene otras dimensiones. Entonces, ¿les queda claro lo que está pasando? Solamente cambian la dimensión, contraen al remache. Lo contraen de tal manera que tenga el diámetro del agujero en el que se va a insertar en el fuselaje a esta temperatura de menos 78. Entonces, de esa manera, el procedimiento seguido es el siguiente. Fíjense bien, aquí está el procedimiento. Aquí tenemos el remache. El remache tiene que ser contraído, bajada su temperatura para contraerlo, de tal manera que su diámetro coincida con el diámetro del agujero. El diámetro del agujero es 4.5 milímetros. Entonces, vamos a resolver este problema como que fuese una dilatación. Suponemos que el remache tiene exactamente los 4.5 milímetros cuando la temperatura del remache es de menos 78 Celsius, que es cuando él está frío. Y entonces queremos calcular cuál va a ser el diámetro del agujero cuando su temperatura se eleve a 23 Celsius. Entonces vamos a tener un cambio de temperatura que es la temperatura final 23 menos la inicial, que es de menos 78, o sea que tenemos un cambio de 101 grados Celsius en la temperatura, positivo, se incrementa la temperatura. Tomamos el alfa del aluminio, que es 2.4, ¿verdad? Aquí está, 2.4 por 10 a la menos 5. Y sustituimos en la ecuación de cambio de diámetro. Usamos la ecuación lineal. D sub 0 por 1 más alfa delta T, y entonces obtenemos que el diámetro que debería tener el perno o el remache cuando su temperatura sea de 23 es de 4.5109. Miren que es imperceptible. Es apenas una décima, un poco más de una décima, de una centésima de milímetro. Es el cambio que sufre. Pero es suficiente para producir un remache de muy buena calidad, de mejor calidad. ¿Está claro el problema? ¿Cómo se resolvió? Sí. Bien. Vamos al tercer ejercicio, al siguiente. ¿Cuántos hemos resuelto? Hemos resuelto 3, ¿verdad? Vamos al cuarto. El cuarto ejercicio.
En este cuarto ejercicio, déjenme ver, creo que este está al revés, está primero la respuesta. Veamos. Hay un cilindro de cobre. Ese cilindro inicialmente está a 20 Celsius. Aquí lo tenemos. Temperatura inicial 20 Celsius. Entonces nos preguntan, ¿a qué temperatura el volumen de ese cilindro habrá experimentado un incremento de 0.15%? Eso está acá. El otro es, aquí creo que hay un error en esta, este es de otro problema. Ah, no, esta es otra cosa. No sé qué es, no está el enunciado, pero bueno, miremos esto. ¿A qué temperatura el volumen de este cilindro se habrá incrementado en 0.15%? Bueno, para que les quede claro, usted acuérdese que cuando usted va a comprar un artículo a un comercio cualquiera, a usted usted va y mira un precio del artículo P. Por ejemplo, imaginémonos que ese precio es de 100 lempiras. 100 lempiras, ¿verdad? Pero usted tiene que pagar un impuesto sobre ventas. Entonces, ese impuesto sobre ventas, ¿cómo se calcula? Bueno, es igual al 15%. ¿Cómo lo calcula? Bueno, eso es 15 entre 100. El símbolo por ciento significa divida por 100. Eso es lo que significa. Entonces, 15 y el símbolo por ciento lo sustituyo con 1 entre 100. Ahora, es el 15% del precio del artículo. ¿Están de acuerdo? Quiere decir que usted va a pagar, ¿verdad? Usted va a pagar, 0.15. exacto, 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 va a pagar usted 1 más 0.15, ¿verdad? 0.15. Entonces eso le va a salir 15 lempiras más, ¿verdad? Esta es la expresión que usted utiliza, multiplica el precio por 1 más 0.15, por 1.15. No se les olvide eso. Ajá, Pero ¿sí? están preguntando por el 0.15%, no por el Exacto, 15%. exacto, exacto, sí, tranquilo, no se preocupe, ya vamos a eso, vamos a eso. Ah, ok. Solamente les digo esto para que lo recuerden, cómo se calcula el porcentaje, pero eso es muy bueno lo que usted acaba de observar. Correcto, vamos a la respuesta entonces. Entonces vamos a la respuesta, fíjense bien. Lo que decía su compañero, miren, divido 0.15 entre 100, es lo que usted decía. Porque lo que me están pidiendo es que hay un incremento en 0.15. Divido 0.15 entre 100, lo que es justamente lo que su compañero mencionó. Entonces, el volumen final es igual que en el precio, ¿verdad? Al volumen inicial más el 0.15% del volumen. Nos da esta expresión, obtenemos esto. Lo mismito que el cálculo del precio. O sea que nos va a quedar B igual a B sub 0 por 1 más 0.015. O sea, nos va a quedar 1.0015. ¿Ok? Y entonces el delta T es igual a la temperatura a la cual eso ocurre, que es nuestra incógnita, menos T sub 0. Sabiendo que B es igual a B sub 0 por 1 más alfa delta T, que es la ecuación de cambio de volumen, sustituimos, observen, ¿qué fue lo que hicimos acá? Estamos sustituyendo a B por esto, ¿ven? Aquí. En lugar de B, sustituyo B sub 0 por 1 más 1.0015. Aquí está. Entonces nos cancela B sub 0. ¿Ven? Se cancela B sub 0 y nos queda esto. 1.0015 igual a 1 más beta por T menos T sub 0. Pasamos el T a restar. Lo dividimos por beta. Le pasamos el T sub 0 a sumar y obtenemos la temperatura a la cual eso ocurre. Es T igual a 49.41. Ahí está. Tenemos un tanque de acero. Tiene un volumen total de 2.8 metros cúbicos.
¿Por qué? ¿Cómo sé eso? Bueno, porque aquí dice que se llena totalmente con 2.8 metros cúbicos de etanol. Así como el etanol tiene mayor capacidad de dilatación si la temperatura se eleva, así también tiene mayor capacidad de contracción si la temperatura disminuye. Quiere decir que en este caso lo que ocurre, observen, es un cambio negativo de temperatura. Lo estamos enfriando de 32 Celsius, que fue la temperatura a la cual el etanol fue vertido aquí, en el tanque. Su temperatura disminuyó a 18 Celsius, por ejemplo, en la madrugada de la noche del día siguiente. En la madrugada su temperatura disminuye. Entonces el etanol se va a contraer más que el acero y va a quedar un espacio aquí disponible para introducir mayor etanol. Y es lo que nos están pidiendo. La temperatura disminuye de 32 a 18, siendo el cambio de temperatura negativo de menos 14 Celsius. Aquí tenemos el beta del etanol y bien vamos a tener que usar el beta del acero. Ahí está. No se ve muy bien en la respuesta, pero yo les voy a indicar. Entonces, el volumen final de etanol, BETH, es igual al volumen inicial, que es el mismo para los dos, 2.8 metros cúbicos, más beta del etanol por el gradiente de temperatura del etanol. Sustituimos, eso nos da 2.8 metros cúbicos por 1 más 75. Miren, el beta del etanol, beta 75 por negativo 14. Y nos da 2.7706 metros cúbicos. Ese va a ser el volumen final del etanol. Mientras que, miren que disminuyó, se contrajo. De 0.8 se contrajo a 0.7706. En cambio, veamos qué ocurre con el tanque. El tanque está hecho de acero. Entonces vamos a tomar el 3.6, beta del acero. Tendríamos volumen inicial del acero, que es el mismo del etanol, por 1 más beta del acero por delta T, sustituimos los valores y nos da 2.7986. Noten que se contrae menos. ¿Ven? Comparando, 2.7986 es más cercano de 2.8 que 2.7706. Por lo tanto, queda un espacio entre el volumen de acero y de etanol. Y ese espacio lo calculamos, restamos el mayor menos el menor. El acero va a contraerse menos, entonces restamos 2.79 menos esto y nos da entonces 0.028 metros cúbicos. Y como en un metro cúbico hay 1000 mililitros, entonces lo multiplicamos por 1000 y eso nos da 28. O sea que queda un excedente, un volumen, y podemos agregar 28 mililitros adicionales de etanol. Si al contrario, la temperatura se hubiese incrementado en 14 grados, por ejemplo a 44, que era lo que yo estaba explicando al inicio, si la temperatura final hubiese sido de 44, entonces ¿qué habría pasado? Que se habría derramado 28 mililitros de etanol, porque el etanol se habría dilatado más que el acero. Un agujero que tiene 1.35 centímetros de diámetro, es de acero, y esa placa tiene ese diámetro a 25 Celsius. Entonces les piden que calculen cuál es el área de la sección transversal, o sea, del agujero. ¿Cuál es el área del agujero a 175 Celsius? Entonces, usamos expansión lineal, ¿verdad? Y trabajamos directamente calculando el diámetro. O sea, tomamos el alfa del acero. Miren que aquí tenemos alfas. Hay que tener cuidado con qué cosa estamos teniendo en las tablas. Tomo el alfa del acero, calculo el diámetro final y calculo el área final. De esa manera es un problema sencillo. Probablemente el más complicado que vimos fue el del porcentaje.